Bien, veamos algunos ejemplos acerca de la incertidumbre en una medición. Este caso es el más simple, vamos a estimar la incertidumbre considerando la escala del elemento de medición. En este ejemplo vemos que queremos medir un lápiz con una regla. Bien, y observamos que la medición está aproximadamente en 5,4 centímetros, es decir, está más cerca de 5,4 que de 5,5 y 5,3. Pero en realidad no podemos hacer una lectura más precisa, que era como el ejemplo del principio, no sabemos si es 5,41 o 5,39, pero en principio podemos afirmar que está más cerca de 5,4 que de las otras dos medidas que tienen ahí. Entonces, la mejor medición es 5,4 centímetros, el rango probable está entre 5,35 y 5,45. Obviamente eh, estos 0,5 centímetros surgen de lo que decíamos al principio, está más cerca de 5,4 que de 5,5. Entonces, lo más lejos que puede estar es 5,45, como mucho. Bien, entonces ese va a ser nuestro rango probable del valor real. Bien, otro ejemplo para estimar la incertidumbre se puede dar repitiendo mediciones. Suponga que, un ejemplo simple, querés medir el periodo de un péndulo y obtienes las siguientes mediciones en segundos. 2,3, 2,4, 2,5, 2,4, todo esto en segundos. Bien. Entonces puedes calcular una media aritmética, un promedio que te da 2,4. Pero considerando las medidas que se obtuvieron, puedes ver que las observaciones están entre 2,3 y 2,5. Entonces en ese caso también podría decirse que nuestra incertidumbre está entre, nuestro rango de observación de incertidumbre está entre 2,3 y 2,5. Entonces veamos cómo vamos a reportar estas incertidumbres. Lo que vamos a tener es un valor reportado que va a ser nuestra mejor estimación más menos esta incerteza o incertidumbre. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso acá sería 2,4 más menos 0,1. En este caso acá sería 5,4 más menos 0,5. Bien, y entonces, bien, de ese mismo modo se opera. Pero veamos algunos ejemplos. Ya que el valor de la incertidumbre es estimado, no tiene sentido que incluya demasiadas cifras significativas. Veamos este ejemplo de la aceleración gravitatoria. Supongamos que tenemos el valor de 9,82 más menos 0,02385 metros sobre segundo cuadrado. A ver, toda esta precisión en, en la incertidumbre no tiene sentido. Tiene que ser como máximo del orden del valor que nosotros tenemos en nuestra mejor estimación. Es decir, si esto viene dos posiciones después de la coma, acá vamos a redondearlo en más o menos 0,02 metros sobre segundo cuadrados. ¿Bien? Cuidado con este tipo de expresiones porque es bastante grosera. Y es muy común cuando este valor de incertidumbre surge de alguna medición indirecta o por ejemplo de alguna cuenta con la calculadora que incluyan todos la precisión de máquina de la calculadora y eso físicamente no tiene ningún sentido en cuanto a lo que se está midiendo. Bien. Lo mismo para el caso de la regla. Si tu precisión, tu medición más pequeña que puedes hacer es 0,05 centímetros, no se puede poner un valor más pequeño que eso en la incertidumbre, porque lo de la calculadora en una cuenta no tiene ningún sentido. Entonces, veamos otro ejemplo. Acá tenemos estos metros sobre segundo, debería decir acá. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos 6051,78 más o menos 30 metros sobre segundo. No tiene sentido también que yo tenga tanta precisión de este lado de la mejor estimación si tengo todo este nivel de incertidumbre. Porque ya esta incertidumbre hace que todos estos valores no tengan sentido tenerlos. Es decir, la cifra significativa que nosotros tengamos en la mejor estimación tienen que ser del mismo orden que la incertidumbre. Entonces, en este caso, la forma correcta de expresarlo es 6050 más menos 30 metros sobre segundo. Otra vez esto del cuadrado ahí no va. Bien, entonces, veamos ahora.
¿cómo comparamos distintas mediciones? Vamos a ver el concepto de discrepancia, que es la diferencia entre dos valores medios de una misma cantidad de objetivo. ¿Bien? Entonces vamos a ver, por ejemplo, estos ejemplos donde tenemos dos casos en que tomamos mediciones en ohms. En el primer caso, el operario A toma 4 mediciones y el operario B toma 4 mediciones también, que están graficadas en este primer gráfico. Bien, entonces nosotros vemos que la discrepancia que se mide justamente entre el valor de la mejor medición es 10 en este caso. Bien. Ahora vemos otro caso independiente del primero, donde el operario C toma 4 mediciones. Acá se ve el rango de las mediciones que ha tomado, su mejor aproximación y los valores extremos. Y el operario D también toma 4 mediciones. Igual que antes, tenemos una discrepancia entre sus mejores valores de 10. 10 unidades en este caso son ohms. Pero veamos, de acuerdo a la precisión que nosotros tenemos en las mediciones, nosotros podemos decir que en el primer caso, una de las dos mediciones tiene que ser incorrecta y debería verificarse el proceso de medición y puede haber un posible error sistemático o de algún otro tipo. Es decir, si nosotros tenemos que esperábamos que A y B nos arrojen iguales valores y tenemos un resultado como este primer gráfico, bueno, eso salta la alerta y hay que ir a ver qué es lo que pasó y repetir esos ensayos o esas mediciones. En el caso 2 tenemos la misma discrepancia que antes, pero esta discrepancia es insignificante comparada con el margen de error. Entonces, es posible que las mediciones sean correctas. ¿Bien? Es posible que el valor esté por algún lado acá entre C y D o alguno de estos valores que han tomado. Pero otra vez, en este caso, esta discrepancia no es grande en comparación con la precisión, porque justamente estas dos secciones se superponen. Bien, entonces ahora veamos cómo comparando un valor aceptado, o sea, me llamado valor nominal, con nuestra medición. Entonces, en general el resultado de una medición única es de poco interés. Lo que buscamos es llegar a una conclusión a partir de la comparación de un valor aceptado o un valor surgido de una predicción teórica, o en última instancia comparar con muchas otras mediciones para mostrar que el valor obtenido coincide con alguna ley física. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo donde tenemos la velocidad de la luz y tenemos las mediciones de los operarios A, B y C, y en el caso A lleva una medición muy buena donde el valor real está dentro del margen de error medido. Bien. Y ahora veamos, por ejemplo, comparando dos números medidos. En este ejemplo tenemos dos mediciones de la cantidad de movimiento al inicio y al final de un experimento que supone que conserva la cantidad de movimiento justamente. Entonces lo que esperamos es que estos valores sean iguales. Bien, entonces, si bien los valores reportados son distintos, tienen un área en común ya que sus márgenes de error se superponen. Entonces podemos afirmar que las mediciones son consistentes con el modelo físico que habíamos aplicado, que era el de la conservación del momento. Si no hubiera sido una observación consistente con lo que nosotros estamos buscando, deberíamos detener el análisis e ir a revisar el método de medición y adquisición de datos para buscar posibles errores.